Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver características propias de algunas vértebras específicas, como ser algunas del segmento cervical, que de hecho tienen nombre propio, ahora lo vamos a ver, algunas características específicas de las vértebras dorsales y algunas características específicas de las vértebras lumbares, para después hacer una diferenciación de las vértebras en los diferentes segmentos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a nivel cervical con la primera vértebra cervical, la cervical 1, ¿sí? Que tiene un nombre propio y se la llama atlas, ¿sí? Fíjense, este hueso que vemos acá es parte del cráneo, ¿sí? Cráneo se verá en otra ocasión, pero acá lo que podemos observar es la parte posterior del cráneo, que es el hueso occipital, ¿sí? Donde tenemos diferentes estructuras, saliencias y demás, ¿sí? Y la parte inferior del occipital tiene unos cóndilos, ¿sí? Unos cóndilos, vamos a hacer un zoom, que van a articular con la primera vértebra cervical llamada atlas. La primera vértebra se llama atlas y fíjense que no tiene cuerpo, ¿sí? Es una vértebra que no tiene cuerpo. Con lo cual, bueno, la vemos de manera lateral, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Su apófisis espinosa, en realidad, forma lo que se llama un tubérculo, ¿sí? No se llama apófisis espinosa, sino tubérculo posterior, ¿ok? Con lo cual, tenemos las masas o carillas articulares en las que se va a apoyar el occipital o los cóndilos del occipital. Dice la leyenda que esta vértebra se llama Atlas, en nombre del dios griego, que se decía que sostenía el mundo con las manos, ¿sí? Con lo cual el Atlas viene a sostener el cráneo haciendo referencia a ese mundo, ¿sí? Con lo cual entonces volvemos. Tenemos la parte anterior, en la cual vamos a encontrar el tubérculo anterior, ¿sí? Del atlas, el arco anterior, a partir del tubérculo, que va a desembocar en las masas laterales que vamos a encontrar allí, las carillas articulares, como decía, para los cóndilos del occipital. Fíjense que saliendo de esas masas laterales vamos a observar un foramen, un agujero, ¿sí? Este foramen forma, eh, en realidad no forma, es un espacio, ¿sí? Que está conformado entre esa masa lateral con la apófisis transversa, ¿sí? Y es un foramen específico o especial por el cual, fíjense que todas las vértebras cervicales tienen ese agujero, ese foramen, que se llama foramen transverso, y es un foramen especial porque por ahí va a pasar la vértebra cervical, ¿sí? La vértebra cervical, lo cual explica muchas veces por qué tensiones en la zona cervical genera dolores de cabeza. ¿Por qué? Uno de los motivos o posibles causas puede ser que al comprimirse la arteria se irriga menos la musculatura o incluso la zona, generando así, recuerden que la irrigación es la llegada de sangre a los tejidos, y si esta irrigación está interrumpida o disminuida, llega menos oxígeno, con lo cual puede ocasionar, entre otras cosas, dolor, ¿sí? Con lo cual entonces tenemos el foramen vertebral, por donde iba a pasar la médula que dijimos, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, todo lo que está dentro del cráneo lo vamos a llamar encéfalo, ¿sí? Y termina en el tronco encefálico que se llama bulbo, ¿sí? La parte final del tronco encefálico del sistema nervioso, y al pasar por el foramen occipital e ingresar a nivel cervical, ya la llamamos médula espinal, ¿sí? Con lo cual ese conducto va a ser espacio por el cual va a circular, por así decirlo, en realidad no circula, sino que va a estar alojada, la médula espinal.
Entonces, para repasar, el atlas es una vértebra sin cuerpo, es la primer vértebra cervical, tiene un tubérculo anterior que hacia posterior, por medio del arco, se va hacia las masas laterales, donde observamos las carillas articulares superiores para la articulación con los cóndilos del occipital. Esas masas laterales van a dar lugar a las apófisis transversas, que van a tener un tubérculo, van a dar lugar después a otros tubérculos que van a dar inserción a músculos, y van a dar un espacio entre las masas laterales y la apófisis transversa, que va a ser el foramen transverso, por donde va a circular la vértebra cervical. Hacia posterior vamos a encontrar el tubérculo posterior, justamente, dado por el arco posterior de la vértebra, ¿sí? Con lo cual está formada por dos arcos, ¿sí? Y los diferentes tubérculos. Por supuesto que en la parte inferior de la vértebra vamos a encontrar las carillas articulares, que va a articular con la vértebra infrayacente, que la vamos a ver ahora, que se llama axis. También tiene un nombre propio. La vértebra axis es la segunda vértebra cervical y articula con el atlas, ¿sí? Fíjense acá, por medio de, además de las carillas articulares, vamos a encontrar una saliencia que se llama odontoides, ¿sí? Apófisis odontoides, porque parece un diente, ¿sí? Y es lo que va a articular con la parte o la cara posterior del arco anterior de la vértebra número 1 o el atlas. Vamos a buscar otra imagen en la cual podamos ver mejor la segunda vértebra cervical o axis, ¿sí? Fíjense que acá el cuerpo es pequeño, pero tiene cuerpo, ¿sí? Si la vemos desde abajo, ¿sí? Podemos observar un cuerpo vertebral en la segunda vértebra cervical, ¿sí? Por encima o en la parte superior del cuerpo de la vértebra tenemos la apófisis odontoides, que va a dar lugar a inserción de ligamentos, ¿sí? Y formar una articulación que es la odontoatloidea, en la cual, como dijimos, bueno, después cuando veamos articulaciones se verá bien, pero vamos a ver que es una articulación trocoide, que es la que permite el movimiento de rotación de la cabeza, ¿sí? Siguiendo hacia posterior o hacia los laterales, vamos a obtener otra vez las carillas articulares, en este caso las superiores para articular con el atlas, y en el caso de las inferiores para articular con la vértebra cervical número 3. ¿Sí? Tenemos las láminas, ¿sí? Que desembocan en la apófisis transversa, como vimos en generalidades, a nivel bien posterior, ¿sí? A nivel de la apófisis espinosa, bien posterior. Justo estaba mirando el agujero transverso y la apófisis transversa bien pequeña de la vértebra, y bueno, ahí salió una confusión. Entonces, la vértebra, la lámina lleva hacia posterior, terminando en la apófisis espinosa, ¿sí? Ahí donde tenemos la carilla articular del axis, va a dar lugar al espacio también, al foramen transverso, ¿sí? Finalizando en la apófisis o carilla, apófisis transversa de la vértebra número 2 o axis, ¿sí? A grandes rasgos, esas son características de las dos vértebras más diferentes de la zona cervical. Las siguientes vértebras cervicales, miren, vamos a ver la vértebra número 7, son ya bastante similares a una vértebra tipo, ¿sí? Tenemos el cuerpo, ¿sí? Sigue teniendo el foramen, ¿sí? Foramen transverso, es la última que tiene el foramen transverso, la apófisis espinosa, ¿sí? Perdón, la apófisis transversa, apófisis espinosa está en verde, ¿sí? Pero fíjense que a medida que va descendiendo la vértebra, que van descendiendo,
¿sí? Se va pareciendo más a la vértebra inferior. Con lo cual, en este caso, la séptima, como es la última del segmento cervical, va a tener bastantes características parecidas a la primera torácica, ¿sí? En este caso, la apófisis espinosa, que es bastante saliente y puntiaguda. De hecho, es muy palpable y es una saliencia muy característica para poder palpar en el cuello, ¿sí? A nivel cervical. Otra característica que tienen las vértebras cervicales, que las demás vértebras no tienen, son unas carillas que se llaman unciformes, ¿sí? Que tienen que ver con esta estructura más puntiaguda hacia arriba de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Por lo demás, es muy similar a cualquier vertebratipo, ¿sí? Sus carillas articulares a nivel superior y posterior, el cuerpo, obviamente, los pedículos, las láminas, las apófisis transversas y espinosas, ¿sí? Vamos a ver una vértebra torácica como característica propia, ¿sí? Bueno, como vimos hace un rato, fíjense que el cuerpo es más voluminoso que las cervicales, ¿sí? Sin embargo, el canal o foramen vertebral es más estrecho que a nivel cervical, y a diferencia del nivel cervical, que tenía una forma más redondeada, acá lo tenemos de forma más triangular, ¿sí? Seguimos con las mismas características de siempre, ¿sí? El cuerpo vertebral, el pedículo, apófisis transversas, las láminas, apófisis espinosa, carillas articulares. Fíjense cómo las carillas articulares tienen una disposición más verticalizada, ¿sí? Que las carillas articulares cervicales. ¿Recuerdan el atlas que tenía las carillas prácticamente horizontales, a pesar de tener una oblicuidad? ¿Sí? Mientras que en este nivel las tenemos más verticalizadas. Y una característica propia de las carillas, de las vértebras torácicas, es que poseen fositas o carillas articulares para las costillas, ¿sí? A nivel del cuerpo vertebral y a nivel de la apófisis transversa, en la cual va a articular la costilla para finalizar dando la vuelta y formando el tórax, articulando con el esternón, algunas de ellas, ¿sí? Vértebras torácicas, y entonces nos queda por ver características de las vértebras lumbares, ¿sí? Que también, como vimos, las vértebras tipo, posee todas las características de una vértebra tipo, ¿sí? El cuerpo, el pedículo, apófisis transversas, más pequeñas que, como vimos, las torácicas, ¿sí? Las carillas articulares, fíjense que tienen una disposición diferente, o sea, hacia interno, hacia adentro. La apófisis espinosa, si bien es prominente, es bien chata, ¿sí? Y bien horizontalizada. Y las carillas articulares inferiores, obviamente son para que articulen con la vértebra inferior, o bien con el sacro a nivel lumbosacro, ¿sí? La característica de la disposición de estas carillas articulares favorece a que en extensión las vértebras lumbares no puedan generar una rotación, ¿sí? La rotación del segmento, la rotación de las vértebras del segmento lumbar solo va a poder darse en la medida que haya una flexión de la columna lumbar. En caso contrario, quedan, como por así decirlo, trabadas las vértebras y no puede realizarse una rotación, ¿sí? Así que, de este modo, bueno, culminamos con las diferencias más básicas y elementales de lo que son las diferentes vértebras en los diferentes segmentos, ¿sí? Recordemos entonces, para refrescar, el atlas no tiene cuerpo, ¿sí? Los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales son mucho más pequeños en comparación a las dorsales, y las dorsales mucho más pequeños en comparación a las lumbares, y eso tiene que ver con la carga que soportan y reciben. El foramen vertebral va a tener diferentes formas, ¿sí? A nivel cervical va a tener una forma más redondeada o circular, a nivel dorsal más triangular, y a nivel lumbar
un poco más ovalado, ¿sí? Otras diferencias tienen que ver con la disposición de las carillas articulares en los diferentes segmentos, y otra, la disposición de la apófisis espinosa también en los diferentes segmentos. Así que bueno, sin más que agregar, seguimos en otra ocasión y nos vemos en cualquier otra situación, ¿sí? Saludos.